La OTAN finalmente lo logró. Lograron hacer que Vladimir Putin se enojara y que empiece a activar su famosa y polémica tríada nuclear. También hablaremos de las sanciones a Rusia que están obligando, en lugar de a Moscú ponerse en una situación incómoda o complicada económicamente hablando, no. Quienes tienen graves problemas en su economía no es Rusia, es la ONU. La ONU tiene que pagar más para poder realizar ciertos acuerdos y negociaciones. Y también hablaremos, por supuesto, acerca de los recientes avances chinos en el tema de la fusión nuclear. Pekín le ha ganado a Estados Unidos en su propio terreno. De esto y mucho más hablaremos aquí, por supuesto, en el Chapucero USA. Y arrancamos rápidamente con este tema de Rusia. Rusia va a actualizar su doctrina nuclear para redefinir claramente las circunstancias que obligarían a Rusia a, digamos, lanzar un ataque nuclear. El presidente ruso Vladimir Putin tuvo una reunión con su Consejo de Seguridad Nacional y sugirió, por supuesto, una lista ampliada de todas las razones, todos y cada uno de los pequeños pasos que llevarían a Moscú a realizar un ataque nuclear. De acuerdo con el mandatario, esta lista debe incluir información confiable sobre un ataque aéreo importante que se lanzaría contra Rusia. Esta es la amenaza de Vladimir Putin, no con misiles de largo alcance, no, con armas nucleares. Si uno solo de los misiles de largo alcance de la OTAN, ya sea los Storm Shadow o los famosos Attack-MS, llegan a acercarse al territorio ruso. Si Ucrania utiliza uno de estos misiles para atacar a Rusia, la respuesta no va a ser un par de drones, un par de misiles de precisión. No, la respuesta va a ser un ataque nuclear. En la versión actualizada de esta doctrina, se debe de ampliar la lista de amenazas. Vamos a escuchar brevemente este fragmento que se comparte del presidente ruso Vladimir Putin, donde habla precisamente de la necesidad de cambiar esta versión de su doctrina nuclear y empezar incluso a movilizar, de ser necesario, a sus tropas, a sus misiles, mover todos los bloques militares este, que requieran estar listos para un ataque nuclear contra cualquier amenaza, nación o bloque militar. En la versión actualizada del documento, la agresión contra Rusia por parte de cualquier Estado no nuclear, pero con la participación o el apoyo de un Estado nuclear, se propone considerar como un ataque conjunto contra la Federación Rusa. También se establecen claramente las condiciones de la transición de Rusia al uso de armas nucleares. Consideraremos tal posibilidad cuando ya recibamos información fiable sobre un masivo lanzamiento de medios de ataque aeroespacial y su cruce de nuestra frontera estatal. Me refiero a aviones de aviación estratégica o táctica, misiles de crucero, drones, aeronaves hipersónicas y otras. Vladimir Putin ya no está jugando. Si en el dado caso de que un país que no sea nuclear, pero que sea apoyado por una potencia nuclear o la Ucrania, debe ser tratado como un ataque legítimo nuclear. Y por eso Moscú consideraría recurrir a una respuesta nuclear si debe hacerlo. Si recibe la información fiable sobre este misil o un ataque aéreo masivo, las armas utilizadas serán nucleares. Ya no le importa realmente a Rusia si la OTAN quiere seguir apoyando o no a Zelensky, porque están utilizando drones, quieren empezar a utilizar misiles balísticos, de crucero, de largo alcance. No, ya no. De hecho, anunció
que se reservarán el derecho a utilizar armas nucleares en caso de una agresión ya sea contra Rusia o Bielorrusia, que es uno de sus principales aliados. Sobre todo Bielorrusia, que tiene actualmente una ligera amenaza crítica para su soberanía. Esto sería por parte de Polonia, que está movilizando a sus tropas a la frontera con Bielorrusia. Para Rusia, ellos ya son una amenaza latente y ya están cansados de que sigan jugando con ellos. Putin no dio más detalles sobre cuándo va a entrar en vigor este cambio a su doctrina nuclear. Algunos altos funcionarios rusos, entre ellos el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryakov, y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, han estado debatiendo posibles cambios en esta doctrina en los últimos meses y parece que ya es necesario que se realice. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, se encuentra actualmente en Estados Unidos, en esta famosa cumbre de la OTAN y la próxima cumbre de ministros de Relaciones Exteriores del G20. ¿Y qué es lo que va a decir? Bueno, si ustedes tienen la intención de enfrentarse a Rusia, nosotros estamos 100% listos para hacerlo. Ya tenemos nuestros misiles nucleares observándolos en este momento. Y si quieren ir a la guerra, está bien, no hay ningún problema. Rusia está lista para eso y mucho, mucho más. Ahora nos vamos directamente a otro tema, que serían las sanciones occidentales. Estas sanciones contra Rusia, en lugar de estar beneficiando económicamente a todos los países miembros de la OTAN, a todas las naciones que dijeron, vamos a sancionarlo, tal y como lo hicimos con Cuba y Venezuela, si funcionó contra ellos, va a funcionar obviamente contra Rusia. No fue así. Y resulta que no solo estos países tienen graves problemas económicos, también están obligando al Programa Mundial de Alimentos de la ONU a comprar alimentos a precios significativamente más altos porque ya no pueden conseguir alimentos y recursos económicos que antes precisamente les proporcionaba Moscú. De acuerdo con la representante permanente adjunta de Moscú ante esta organización, Dilyara Ravilova-Borokiv, estas declaraciones son precisamente el producto que se ha visto, el resultado por el cual se ha visto obligado este organismo a tener que aceptar la compra de alimentos mucho más caros que no le puede satisfacer obviamente a todas las naciones pobres, porque como no pueden comprarle a Rusia debido a las sanciones, los otros países dicen, bueno, si ahora el Programa Mundial de Alimentos nos va a comprar a nosotros, vamos a venderlos. No importa que tengan que pagar más, que tengan que pagar 2 o 3 o 5 veces más por nuestros productos, porque finalmente no pueden conseguirlos con Rusia, aunque quieran. De acuerdo con esta funcionaria, con un déficit presupuestario de más del 60%, resulta evidente que este despilfarro está socavando la capacidad del programa para llegar a todos los que necesitan alimentos. Los últimos informes de este programa muestran reducciones en las raciones diarias de los alimentos de las personas que menos tienen, así como la disminución lamentablemente del número de receptores de ayuda alimentaria en los países más necesitados. ¿Por qué? Porque tienen que pagar más. Se supone que son organismos internacionales, organismos neutrales. ¿Por qué tienen que aceptar estas sanciones contra Rusia? Se supone que la ONU es un organismo neutral, ¿no? Todos sabemos exactamente eso. La ONU es un organismo neutral. ¿Por qué Estados Unidos está obligando a este organismo y sobre todo a este Programa Mundial de Alimentos a aceptar y cumplir las sanciones relacionadas con este tema de Ucrania? Una cosa es la política, una cosa muy diferente es todo este juego sucio por parte de Estados Unidos y la Unión Europea de considerar que Rusia es el enemigo número 1 del mundo, pero los proveedores rusos siguen teniendo problemas para acceder a estas licitaciones de alimentos. Se hace a través de una licitación.
La adquisición de estos alimentos se hace por licitaciones y debido a las sanciones no los escogen. ¿Realmente es así? Si de 10 países que te están ofreciendo diversos precios, algunos cada vez más altos que otros, para adquirir estos recursos, esta comida, ni siquiera recursos, esta comida para las personas que menos tienen, ¿por qué compras el más caro? ¿Por qué no le compras a Rusia que te está ofreciendo un monto muy económico? Si la mayoría de los países están atravesando diversas crisis económicas, ¿por qué aceptar esta burla? La organización está retrasando los pagos adeudados a las empresas rusas por los suministros que ya les entregaron. Siguen todos estos problemas con la participación de proveedores rusos en estas licitaciones. En el marco de las sanciones, la Secretaría del Programa Mundial de Alimentos no cumplió los pasos para reembolsar a las empresas rusas los gastos de lo que ya le habían entregado. De hecho, esta funcionaria, esta representante de la ONU, dijo a un medio de comunicación que las empresas rusas, de hecho, ya tenían prohibido el acceso a las licitaciones para suministros de alimentos del programa. Al transferir fondos, varios donantes habían emitido una advertencia de que no podían utilizarse para comprar alimentos fabricados en Rusia o comprados a empresas rusas. Si la ONU está dispuesta a pagarle más a Estados Unidos, adelante. Pero no es justo que las personas se queden sin comida por este tipo de políticas ridículas. Porque es política. No tiene absolutamente nada que ver con el comercio internacional. Rusia les está ofreciendo productos económicos, tal y como en su momento lo hizo con la Unión Europea, con Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgar a las personas? ¿Por qué aquellos que tienen una situación económica complicada, que viven incluso en una crisis humanitaria, les niegan el apoyo simple y sencillamente porque proviene de Rusia? Es una vergüenza para la ONU, para Antonio Guterres, que se preste a esta jugada tan sucia y baja de Estados Unidos. Pero bueno, ahora nos vamos precisamente con Estados Unidos, pero con otro país al que odia, y es China. Aunque Estados Unidos fue uno de los primeros países del mundo que precisamente tuvo grandes avances en lo que es la investigación de la fusión, China actualmente ya lo dejó atrás. Empezó mucho más tarde y avanza como todo lo que hace China de forma astronómica, y actualmente es el líder mundial en número de patentes de fusión nuclear. En número de patentes de fusión nuclear. De acuerdo al portal All Price, esto, según la revista estadounidense, causa en Washington un terrible malestar, porque Pekín destina unos 1.500 millones de dólares anuales en la investigación de la fusión nuclear, de acuerdo con lo revelado por la Oficina de Ciencias de la Energía de Fusión del Departamento de Energía estadounidense. Lo dijo Jean-Paul Alain. Para comparar esta cifra, es casi el doble de los 800 millones de dólares por año que Washington destina a estos mismos proyectos y que se supone ellos eran los pioneros. Como resultado, obviamente, esto se traduce en que China ahora posee más patentes de fusión que ningún otro país. Lo más importante no es la cifra, es la rapidez con la que lo están haciendo. Aún más alarmante, no solo es la rapidez, sino el éxito de la pequeña y desconocida empresa Energy Singularity desde Shanghái, que ha sido capaz de lograr lo que ni siquiera el famosísimo reactor termonuclear experimental internacional en Francia, que fue financiado y gestionado por 7 países desde el 2016, ha logrado. 7 países están invirtiendo dinero en este reactor termonuclear experimental y no han hecho absolutamente nada en comparación con una pequeñita empresa en Shanghái. ¿Qué les pasó a los países occidentales?
Esta empresa completó la verificación de la viabilidad técnica de la superconducción de alta temperatura. Esto lo hizo para su dispositivo Tokamak 70. Este es su cámara toroidal con bobinas magnéticas, que es un aparato cuyo objetivo es obtener la fusión de partículas de plasma, lo que generaría grandes cantidades de energía. Están los chinos en otro nivel. En Estados Unidos están tratando de ver cómo resuelven el tema de la energía nuclear y aquí los chinos ya se fueron al tema de las partículas de plasma para generar energía. Ellos están del otro lado. Se consigue una reacción nuclear con todo esto, o en la fusión de estas dos partículas ligeras en una más estable de peso medio y se produce una energía en relación con la equivalencia de Einstein. Esto le va a dar a China la ventaja de ser pionera en el campo crítico de fusión para confinamiento magnético superconductor de alta temperatura. Estamos hablando de que en su momento Estados Unidos era lo máximo junto con el resto de los países de la Unión Europea, por supuesto, pero actualmente estas pequeñas compañías de China se están convirtiendo en las primeras empresas comerciales del mundo en construir y explotar este tema de la energía de plasma. Están revolucionando el tema de los superconductores y Estados Unidos, la OTAN, Occidente se quedó atrás. ¿Por qué quería tocar este tema? Porque casualmente Estados Unidos le prohibió a China que envíe sus vehículos a ese país. La Unión Europea también. Estamos viendo cómo Estados Unidos está tratando de irse a una guerra con China. La Unión Europea prácticamente también lo va a hacer. Estamos viendo cómo Estados Unidos le quiere prohibir los semiconductores, le quiere prohibir varios productos, quiere prohibir prácticamente todo. Pero China tiene mucho que ofrecer, si realmente lo escuchan. China no quiere una guerra. Puede hacerla, quizás pueda ganarla, porque si en un tema en el cual Estados Unidos era el principal motor, era el ejemplo del mundo, imagínense lo que puede hacer China actualmente en una guerra. Los dejaron atrás, los dejaron completamente atrás. Se están enfocando en pequeñas guerras, en seguir ayudando a Ucrania, en seguir apoyando a Israel a pesar de que está cometiendo un genocidio. Y China y Rusia continúan revolucionando sus propios mercados. El tema del gas, del petróleo, la extracción de minerales por parte de Rusia y por supuesto el tema de la tecnología, llevando a un nivel completamente diferente lo que está pasando en China en comparación con Occidente. La mentalidad de Occidente los destruyó. La forma en la que gobiernan los terminó de destruir. Prefieren una pequeña guerra en lugar del crecimiento y la prosperidad de sus respectivos países. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.